Shalom, familia sefardí. Hoy os voy a hablar sobre Benjamín de Tudela, el aventurero sefardí más internacional. Se cree que Benjamín ben Yonah nació entre 1130 y 1135 en la ciudad de Tudela, en el reino de Navarra. A lo largo de la historia, Benjamín de Tudela ha sido definido como explorador, viajero, comerciante, aventurero y escritor. Sin embargo, no ha llegado hasta nuestros días tanta información sobre su vida personal que pueda ayudarnos a descifrar más a este ilustre personaje. Se cree que su padre fue rabino y que su preparación académica pudo haber sido amplia, puesto que tenía conocimientos en jurisprudencia, historia antigua y medieval, y conocía el hebreo, arameo, griego, latín y árabe. Instruido en la Torá y la Halajá, algunos escritores lo han titulado como rabí, pero no existen pruebas concluyentes de que así fuera. Por favor, si os está gustando el contenido que os comparto, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Muchísimas gracias a todos por apoyar este trabajo que realizo con mucho amor y cariño hacia nuestras bellas raíces judeo-españolas. Como comentaba, la información sobre su vida personal es prácticamente nula. Sin embargo, su legado cultural es amplio y muy importante, tanto para la historia general como para la historia de las comunidades judías en particular. Y es que Benjamín de Tudela escribió un libro de viajes considerado por muchos como una obra muy moderna para su época, ya que nos ofrece una visión del mundo en el siglo XII a través de los ojos de un judío navarro que se mueve por Europa, Oriente Medio y el norte de África, siendo algo excepcional para su tiempo. De hecho, se le ha comparado incluso con Marco Polo por haber recorrido parte de esos territorios un siglo antes que el comerciante veneciano. Se estima que Benjamín marchó de Tudela, su ciudad natal, probablemente entre los años 1159 y 1165, y que su regreso pudo darse entre 1172 y 1173. Este viaje, por lo tanto, tuvo una extensa duración, aproximadamente de entre 8 y 14 años. Dado que no se conocen las fechas con exactitud, también es una hipótesis saber con certeza cuánto tiempo estuvo fuera de Sefarat, pero dado que llegó hasta Egipto, se cree que solo el trayecto de ida o de vuelta podría haberle llevado hasta un año. Aunque se desconoce la finalidad de sus viajes, se cree que fue comerciante de piedras preciosas y tal vez por este motivo decidió emprender un largo recorrido por distintas ciudades del Mediterráneo en las que entró en contacto con las comunidades judías que se iba encontrando. Sus notas no eran de uso personal, sino una especie de informe que podría haber servido de guía a otros viajeros judíos con intereses comerciales parecidos a los suyos. Visitó más de 100 ciudades mediterráneas de Europa y Oriente, logrando que sus escritos se convirtieran en una de las primeras fuentes informativas sobre las comunidades judías del mundo en aquella época. Su libro de viajes, titulado Sefer Masaot, fue escrito originalmente en hebreo entre 1165 y 1173. La primera edición impresa del texto hebreo apareció en Constantinopla en 1543 a partir de manuscritos medievales. Posteriormente fue traducido al latín en 1575 por el humanista español Benito Arias Montano y más tarde se publicaron versiones en alemán, francés, inglés, español, italiano y otras lenguas, lo que contribuyó a la amplia difusión de la obra en Europa y al reconocimiento de Benjamín de Tudela como uno de los primeros grandes viajeros de la Edad Media.
En sus notas explica cómo desde Tudela fue visitando ciudades vecinas como Zaragoza, Tortosa, Tarragona, Barcelona y Gerona para cruzar hasta Provenza y Marsella en Francia. Desde allí se dirigió a Génova, Pisa, Lucca y Roma en Italia. Podemos darnos cuenta de cuánto tiempo estuvo en cada ciudad en función del nivel de detalle que dedica a la descripción de cada lugar. Después de Roma llega a Salerno y se embarca hacia Otranto en el sureste italiano. Tras visitar numerosas ciudades en Grecia, se detiene en Constantinopla, actual Estambul. Ya en tierra firme visita diversos lugares de la costa mediterránea oriental como Antioquía, Sidón, Tiro y Acre. Después se encamina a Tiberíades, Damasco, Alepo y Mosul y posteriormente se tiene constancia de que permanece un tiempo en Bagdad, dado que las descripciones que hace del lugar son extensas y minuciosas. Luego llega hasta Egipto para detenerse especialmente en la situación de las comunidades judías de El Cairo y Alejandría. Desde aquí se embarca rumbo a Sicilia, donde describe con precisión la ciudad de Palermo. Los estudios más recientes consideran que regresó a España por mar, pero su libro finaliza idealizando la vida de los judíos en Alemania y Francia, por lo que se cree que no visitó estos países y que recogió los testimonios que habría escuchado de otros viajeros. Este libro de viajes sigue siendo una pieza clave para conocer de primera mano la vida cotidiana de los judíos en el siglo XII. Aunque muchos de los datos son considerados fiables, los historiadores también señalan que las descripciones de zonas más lejanas o exóticas de Oriente podrían ser relatos, mitos o exageraciones. Pero es que, como él mismo indica, recogió en su libro lo que vi y lo que oí de hombres reputados. De este modo, hay discusión académica sobre hasta qué punto visitó personalmente todos los lugares que menciona. Y aunque creo que es más que evidente la importancia de su libro, os voy a mencionar los aspectos más relevantes de esta obra. El autor habla de decenas y decenas de comunidades judías y en muchos casos este libro es el único testimonio que existe sobre ellas. Sus pasajes son una extraordinaria fuente acerca de la población judía mediterránea del siglo XII, ya que indica el número de judíos en cada ciudad, sus ocupaciones, nivel de integración o autonomía, relaciones con gobernantes locales, describe personalidades, centros de estudios, tipo de población, formas de vida, dificultades y éxitos. Habla también de los grandes acontecimientos políticos e históricos del siglo XII a su paso por las ciudades que visitó. La riqueza de detalles sobre el mundo mediterráneo en la segunda mitad del siglo XII es asombrosa. Indica distancias, número de habitantes en cada lugar e incluso el tipo de clima, entre otros aspectos. Habla sobre las sectas islámicas que se encontró y menciona también la presencia de las comunidades drusas. Describe las ruinas de la antigua Babilonia, las antigüedades de Roma, Constantinopla y Alejandría. Esta obra también es valiosa por lo que respecta a la historia de la geografía medieval, de las rutas comerciales, de las interacciones religiosas y de la etnografía de la época. Por ejemplo, en el ámbito de África nororiental, habla sobre productos como la sal, el oro o las piedras preciosas. Da atención también a los monumentos, las ciudades, los palacios, los aspectos geográficos o las descripciones urbanas, como en el caso de Roma. Y además, su obra pone de relieve la convivencia, interacción y tensión entre diferentes religiones en el mundo medieval, como el triángulo entre judíos, cristianos y musulmanes. En conclusión, este libro de viajes es una combinación fascinante de geografía, etnografía, anécdota, estadística, relato personal y mito. Por lo que respecta a su muerte, también es un poco misteriosa. Los estudiosos suponen que murió en su tierra natal o en algún lugar del norte de la península ibérica tras regresar de su viaje, y algunos sitúan la fecha alrededor del año 1175, mientras que otros la amplían hasta 1180. Y dado que ninguna fuente medieval menciona enfermedad, accidente, muerte violenta, señales de persecución
o conflictos directos en sus últimos años, se presume que murió de causas naturales. Actualmente se le reconoce como una figura de proyección universal. Hay ediciones modernas de su obra, traducciones críticas, estudios académicos, y su figura sirve también para conectar la historia judía de Navarra con la historia más amplia del judaísmo medieval. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido esta información? Decidme en los comentarios si ya conocíais a Benjamín de Tudela, si habéis leído su obra o si queréis hacerlo a partir de ahora. Y no olvidéis, por favor, indicarme desde dónde veis mis vídeos. Esta familia sefardí cada día es más grande e internacional y eso me emociona mucho. Hoy me gustaría finalizar precisamente con unos pasajes de este libro de viajes en los que Benjamín de Tudela menciona a su querida Sefarad y su anhelada Jerusalén. Recordad también que, como siempre, en la cajita de información os dejo los enlaces directos a varios libros donde podéis contrastar la información que os comparto, y en este caso también podéis acceder a este libro de viajes. Muchísimas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Desde la tierra de Sefarad salí yo, Benjamín, hijo de Joná, de la ciudad de Tudela, para ver las maravillas del mundo y las grandes ciudades de los gentiles, y escribir de ellas todo cuanto vi o supe de hombres veraces. Y llegué a Jerusalén, y hallé allí unos 300 judíos que habitan en el lugar del templo, junto a la puerta llamada Puerta de la Misericordia, y oran frente al muro occidental.